Hola amigos, bienvenidos a este su programa La Letra Pequeña de la Biblia. Hoy vamos a hablar de eventos finales, la segunda parte. Hablamos la semana pasada o en el programa pasado de cómo es de los eventos finales cuando Yahshua nos explica por medio de Mateo en el capítulo 24 la destrucción del templo y la destrucción de este sistema de gobierno. Vamos a hablar o aclarar por medio de dos versos mal interpretados acerca del rapto. Primera de Tesalonicenses 4, versos 13 al 17, y dice: hermanos, deseo que estén bien enterados acerca de los que ya descansan y no de los que ya descansan. No deben afligirse como hacen los demás que no tienen esperanza. No creemos que Yahshua murió y resucitó. De la misma manera, pues, Elohim hará que Yahshua los lleve con él a los que ahora descansan. Les damos esto como palabra de Yahweh. Nosotros, los que ahora vivimos y todavía estamos con vida cuando venga Yahshua, no tendremos ventaja sobre los que ya han muerto. Y cuando se dé la señal por la voz del arcángel y la trompeta divina, el mismo Adón bajará del cielo y primero resucitará a los que murieron en el Mashiach, y después nosotros nos reuniremos con ellos llevados en las nubes y al encuentro con el Mashiach. Bueno, dice que el mismo Adón, el mismo Yahshua bajará del cielo y nos reuniremos con él. ¿En dónde? En las nubes. ¿Y dónde quedan las nubes? Aquí en la tierra. O sea, nadie va a ir al cielo. Todos vamos a estar aquí en la tierra. Estamos pasando la tribulación, pero lo que vamos a pasar lo que falta es la destrucción repentina. Bueno, ese es un mensaje para mis amigos los cristianos evangélicos. Ahora vamos a Apocalipsis 14, 1 al 3 o 1 al 4 para aclararlo un poquito mejor. Apocalipsis 14 dice: tuve otra visión, el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión y lo rodeaban 144,000 personas que llevan escrito en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Un ruido retumbaba en el cielo parecido al estruendo de las olas o el fragor del trueno. Era como un coro de cantores que se acompañan tocando sus arpas. Cantan un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro vientos y de los ancianos, a excepción de los 144,000 que han sido rescatados de la tierra. Estos son los que no se han manchado. Nadie podía aprender aquel canto, a excepción de los 144,000 que han sido rescatados de la tierra. Estos son los que no se mancharon con mujeres y son vírgenes. Bueno, en primer lugar, 144,000 estaban rodeando al Mashiach. ¿En dónde? En el monte de Sión. ¿Dónde está el monte de Sión? Aquí en la tierra. En el cielo sí cantaban y glorificaban el nombre de Yahweh, y ese canto retumbaba hasta acá, hasta en la tierra, y solamente los 144,000 se sabían ese coro o ese canto. ¿En dónde? Aquí en la tierra. Y esos 144,000 no pertenecían a ninguna iglesia. ¿Por qué no pertenecían a ninguna iglesia? Porque esos 144,000 no se mancharon con mujeres o no eran vírgenes. Y cuando hablan de mujeres, significa iglesia. Y eran vírgenes, eran porque no tenían nada que ver con ninguna iglesia. No es que no hayan sido casados, era que no pertenecían a ninguna denominación. Y esos 144,000 eran israelitas. Ellos son los israelitas.
Pero nadie sabe quién es israelita, solamente Yahweh y Yeshua saben quiénes son los israelitas y ellos son los que los van a escoger. Porque hoy en día nadie sabe si pertenece a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad, a la tribu de Manasés, a la tribu de José o a la tribu de Efraín. Nadie lo sabe. Solamente los que saben quiénes pertenecen a las tribus son los judíos, que pertenecen a la tribu judía. Ahora, ¿qué es lo que hace Yahweh? Que los va a redimir en el nuevo pacto. Y estos 144,000 pertenecen a la tribu de Israel. No al pueblo, no a los testigos de Jehová. Amigos testigos de Jehová, ningún testigo de Jehová va a ir al cielo, ni que pertenezca o no pertenezca a los 144,000. Nadie va a ir al cielo. Bueno, el asunto de esta segunda edición de eventos finales se trata de el hombre de pecado. Recuerda que la semana pasada yo estaba hablando de que solamente había algo que Yeshua no podía venir hasta que no apareciera la apostasía o el hombre de pecado. Vamos a leerlo en Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 3. Pero hablemos, hermanos, de esa venida de Yeshua HaMashiach, nuestro Adón, y de nuestra reunión con Él. Les rogamos que no se dejen perturbar fácilmente y no se asusten por manifestaciones del Espíritu, por rumores o por alguna carta que pasa por nuestra, que dicen que el día de Yahweh es inminente. No se dejen engañar de ninguna manera. Primero tiene que producirse la apostasía y aparecer el adversario de Yahweh, el instrumento de perdición. Bueno, en la versión Reina Valera dice que primero tiene que aparecer la apostasía y el hombre de pecado. Hombre de pecado, adversario. La palabra lo llama la bestia. Los cristianos lo llaman el anticristo y los mesiánicos lo llaman antimesías. Yo prefiero llamarlo, ¿cómo se llama? La bestia. No, el Mashiach no viene hasta que antes aparezca la bestia, y la bestia ya está aquí en la tierra. La apostasía ya está aquí en la tierra. Amigos míos, hermanos, en Yahshua, ¿cómo es? La apostasía está metida en todas las iglesias. Es algo personal, pero sí se lo digo. La apostasía está en todas las iglesias. Todas las iglesias están en apostasía. Por eso les pido que, de corazón, con todo respeto, analicen bien lo que están predicando sus pastores. Analice bien lo que se está diciendo en la palabra. Que no sea una palabra para distraer. La destrucción del mundo ya está cerca. Necesitamos esa palabra para redimir a los que se van a perder y para sostenernos a nosotros de no irnos a perder. Entonces, tengan cuidado, tengan un oído espiritual donde puedan analizar si es apostasía o es mentira o es verdad lo que predican. Bueno, vamos a identificar a la bestia. Vamos a identificarla bíblicamente y vamos a identificarla históricamente. La palabra de Yahweh es un libro que nos habla de la historia de la humanidad. Es un libro que nos habla de historia. La palabra de Yahweh es un libro que nos habla de política, porque nos habla de gobiernos y de reyes. La palabra de Yahweh es un libro geográfico porque nos habla de sitios y lugares donde ocurrieron los hechos. Pero ante todo, la palabra de Yahweh es un libro espiritual porque es la boca de Yahweh hablando hacia nosotros. Bueno, vamos a Apocalipsis 17.
Apocalipsis capítulo 17. Dice: entonces vino uno de los 7 ángeles y de las 7 copas y me dijo: ven, que te voy a mostrar el juicio de la famosa prostituta que se sienta al borde de las grandes aguas. Te voy a mostrar el juicio. El verso 1 me habla de un juicio, una justicia o una sentencia que viene sobre la prostituta que está sentada sobre las muchas aguas. Como sabemos, la Iglesia Católica está alrededor de todo el mundo. Esas es multitudes, muchas aguas o muchos pueblos. Segundo versículo: y con ella pecaron los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se emborracharon con su vino de idolatría. Todos los reyes de la tierra van ante la iglesia, ante el Papa, a rendirle pleitesías. Y se han emborrachado. La Reina Valera dice vino de fornicación, vino, palabra, y en fornicación se llama adúltera, adulterio. Entonces, palabra adulterada. Y esa dice vino de, la emborracharon con su vino de idolatría, con su doctrina idolátrica. Porque la doctrina de la Iglesia Católica es idólatra. Entonces, ha embriagado al mundo con su doctrina de idolatría, sus enseñanzas. 3 y 4 le da las señales de cómo es la iglesia. Dice: y el ángel me llevó en el espíritu en el desierto. Era una nueva visión, y había allí una mujer sentada sobre la bestia, de color rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y esta bestia estaba cubierta de títulos y de frases, y ofendía a Elohim. Esta es la mujer, la bestia, pero es la mujer. Y está sentada sobre la bestia. Esta es la que lo gobierna. En este caso, como es la Iglesia Católica, la bestia es tanto esta como esta. El Papa es la bestia. Juan lo vio así. Esta es la mujer o la bestia. 5. Dice: en su frente se podía leer un nombre escrito cifrado: Babilonia la Grande, la madre de las prostitutas y las de las abominaciones de los ídolos del mundo entero. La madre de las prostitutas. En el año, historia, en el año 1517, Martín Lutero, en las puertas de la iglesia de Wittenberg, en Alemania, el teólogo Martín Lutero, católico, clavó en las iglesias de Wittenberg, o sea, en las puertas de la catedral de Wittenberg, 91 encíclicas en contra de la iglesia católica, en la cual él no estaba de acuerdo con las cosas que venía haciendo la iglesia. Entonces, este movimiento, lo que él quería era que la iglesia reformara su comportamiento, pero esto lo que ocasionó y se llamó fue a una protesta. A partir de ahí, más de 44,000 sacerdotes salieron de ahí en protesta de la Iglesia Católica. Y se formó el movimiento protestante, o sea, se formaron las iglesias cristianas protestantes. Testigos de Jehová, adventistas, bautistas, luteranas, mormonas. De ahí salieron todas las denominaciones que hay en esta tierra. Prácticamente la mayoría de denominaciones. Hay aproximadamente 44,000 denominaciones que salieron de ahí, según los estudiosos. Entonces, la herida más grande que ha sufrido la bestia ha sido la división. La mujer es la bestia
y fue herida cuando se dividió en ese año, en 1517, y ha sido la herida más grande que ha sufrido la bestia. Y dice la palabra que surgió una bestia de las profundidades e hizo que adoraran a la primera bestia que estaba herida. Ok. 6. Vamos al verso 6. Y observé que la mujer se había embriagado con la sangre de los santos y de los mártires de Yeshua. Bueno, la iglesia se había embriagado con la sangre de los santos. ¿Quiénes son los santos? Recuerda que la palabra santo significa apartado. La palabra santificar significa apartar. Entonces, Yahweh escogió un pueblo, y el pueblo que escogió es el pueblo judío. Entonces, o el pueblo israelita. La iglesia católica en la época de la Inquisición empezó a perseguir a judíos. A gente que leía la Biblia la perseguía y la mataba. Al que sabía leer lo perseguía y lo mataba. A los brujos supuestamente los perseguía y los mataba, a los que decían que eran brujos. Hicieron atrocidades en el nombre de Cristo. La Inquisición mataba a las personas, mataron a los judíos porque ellos que habían matado a Jesús. Los perseguían y los mataban. Entonces, esa era la bestia que mataba y se embriagó con la sangre de los santos. Viene el 7, que es la explicación, y nos explica quién es la bestia. El ángel dice: pero el ángel me dijo, ¿por qué te maravillas? No, esta visión me dejó sorprendido, dice Juan. Entonces el ángel le dice: ¿por qué te maravillas? Voy a explicarte el misterio de esta mujer y de la bestia que lleva las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia, 8, la bestia que has visto era, ya no es, y sube al abismo, pero camina hacia la perdición. Y sube del abismo, pero camina hacia la perdición. Los habitantes de la tierra, cuyo nombre no fueron escritos en el libro de la vida, desde la creación del mundo, se asombrarán al descubrir que la bestia que era, pero ya no es, pasa pronto. Será rápido. Es muy rápido. Me gusta la Reina Valera porque dice: la bestia que era, ya no es y será. O va a perdición, como dice acá. Era, ¿cuál era la bestia que era? La que perseguía, la que mataba, la que tenía el poder. Esa era la bestia que era. Era cuando la Iglesia Católica gobernaba el mundo prácticamente, a los reyes, y perseguía y mataba a quien quería. La iglesia que ya no es, o la bestia que ya no es la de hoy, la que no mata, la que no persigue, la que tiene un poder diferente. Y la bestia que será, resulta que lo que será es que el pasado, este pasado que está aquí, va a volver al futuro. Entonces, la que perseguía y mataba, que hoy no persigue y mata, mañana perseguirá y matará. Y eso es lo que va a suceder. La Iglesia Católica va a tener tanto poder que va a empezar a perseguir y a matar. Para que usted lo sepa. Verso 9. Dice, a ver si ustedes lo adivinan, las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que la mujer está sentada. La mujer es la iglesia y es la bestia también. Ahora,
La única ciudad en el mundo que está asentada o fue fundada sobre siete montañas se llama Roma. ¿Y qué queda en Roma? El Vaticano. La mujer está sentada sobre 7 colinas y es la única ciudad en el mundo que está sentada sobre 7 colinas, que es Roma. Ahora, los católicos, para tratar de ocultar esto, dicen que Jerusalén es, y en Jerusalén lo que hay son 2 montañas, que es San Francisco, y en San Francisco se pasa la cuenta, hay 50 y pico de montañas. Entonces, la única ciudad en el mundo. ¿En dónde está la bestia? La bestia está en Roma. Ahí está la Roma. Ahora, vamos a la historia. 11 de febrero de 1929. El 11 de febrero de 1929, el dictador Benito Mussolini firmó un tratado con un señor o un papa llamado Pío XI. Y se llamó ese tratado el Tratado de Letrán, en donde le daba a la Iglesia Católica el terreno del Vaticano. Entonces el Vaticano comenzó a ser una nación independiente desde ese momento. ¿Y cómo le vamos a llamar a ese gobernante que está gobernando en esa región? Presidente no puede ser porque no es elegido por votos. Primer ministro no puede ser porque se le termina su periodo y tiene que irse. Rey es el único título que le cabría a un papa que gobierna a la Iglesia Católica en el Vaticano. ¿Por qué? Porque el reinado del papa es vitalicio, desde que es elegido hasta que muere. Entonces, ¿qué sucede? El reinado del papa comienza. ¿Y cuándo comenzó eso? En 1929, el 11 de febrero, comenzó a ser un país el Vaticano. Pío XI fue su primer rey. Entonces vamos a leer la palabra que dice en el 10, dice: y estos también son 7 reyes, de los cuales 5 han caído. Vamos a ver. 1929, Pío XI. 1939, Pío XII. 1958, Juan XXIII. 1963, Pablo VI. Y 1978, Juan Pablo I. 5 reyes han caído. Bueno, Juan vio eso en el futuro. Para nosotros es pasado, pero para Juan era futuro porque no había visto eso. Dice, 5 han caído, ya uno está en el poder. 1978, Juan Pablo II estaba en el poder. Pero es uno, ya no es, está en el poder, y el otro no ha llegado aún. Está hablando de Benedicto, que ya llegó, 2005, Benedicto XVI, y dice que aún no ha llegado, y cuando llegue habrá de durar poco tiempo. Entonces cuando no llegue, cuando llegue, habrá de durar poco tiempo. Benedicto renunció, escuche la fecha, el 11 de febrero del 2013. ¿Cuándo fue que comenzó el Vaticano? El 11 de febrero de 1929. ¿Cuándo renunció Benedicto? El 11 de febrero del 2013. ¿Casualidad? No es casualidad. Entonces, el séptimo es Benedicto, y es necesario que dure breve tiempo. Fue un breve tiempo que duró. El hombre renunció para que venga ¿quién? El octavo papa. Y dice, 7 reyes, de los cuales 5 han caído ya. Uno está en el poder, es el sexto. El otro no ha llegado aún, y cuando llegue es necesario que dure breve tiempo. Ese es el número 7.
El número 8, verso 11 dice, y la bestia que era y ya no es, hace el octavo, pero es uno de los 7 y el camino hacia su perdición. Entonces, el octavo es el señor Francisco Jorge Bergoglio. Es el octavo papa que va a perdición, el octavo papa que es la bestia, el octavo papa que es el antimachía o el anticristo, como lo quieras llamar, pero por lo general es la bestia, y se le dará el poder, cuando le den el poder, él se convertirá en una bestia. En Colombia hay un canal católico, muy católico, y su dueño es de apellido Galá. Este señor, siempre que llega un papa o hay un evento católico, el canal presta su servicio a la Iglesia Católica. Todo lo que se dice en ese canal es absolutamente católico, mariano, como lo quieran llamar. Este señor dijo, yo no voy a recibir al Papa Francisco, porque tengo mis sospechas que el Papa Francisco es el anticristo, el que le abre el camino a la bestia, al diablo. Lo dijo un católico. Dijo, el Papa Francisco ha dicho 150 frases en contra de Dios. Lo dijo él. El mismo católico. Para mí el Papa no es el que le abre el camino a Satanás. Para mí el Papa es el mismo Satanás, es la bestia. Y dice que la bestia recibió la herida más grande que puede haber existido en el mundo. La bestia recibió una herida bien grande, y ya les dije que la herida más grande que ha recibido la Iglesia Católica ha sido la división. Y dice, y surgirá un papa, perdón, papa no dice la palabra, pero dice, y surgirá una bestia de las profundidades de la tierra. Vamos a ver si lo logro aquí. Y vi a otra bestia que surgía de la tierra y tenía 2 cuernos de cordero, pero hablaba como un dragón. Esta segunda bestia está al servicio de la primera y dispone de todo su poder y autoridad, y hace que la tierra y todos sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal ha sido curada. Bueno, en la Reina Valera dirá, y surgió de las profundidades del mar otra bestia que hizo que otra bestia, dice, y surgió, y vi otra bestia que surgía de las profundidades del mar y tenía 2 cuernos de cordero. Estos 2 cuernos son las 2 bestias, que son Francisco y Benedicto. Recordemos que hay 2 cuernos en el Vaticano hoy. La bestia tiene 2 cuernos, Francisco, que es bestia, y Benedicto, son 2 bestias. Y esta bestia que surgió de último, o sea Francisco, hizo que sanara la herida mortal, hizo que la bestia se sanara de esa herida mortal. ¿Cuál es la lucha que tiene Francisco hoy con el mundo? La lucha que tiene Francisco hoy con el mundo es que quiere unificar a todas las iglesias. La división fue la herida más grande, y al unificar todas las iglesias,
está sanando la herida esa mortal que tiene las iglesias, que tiene el Vaticano. Una sola iglesia, la unión, y hará que todo el mundo adore a la primera bestia cuando la sane. Ese es el propósito de la bestia: sanar la herida mortal de la división, crear una sola iglesia y que todo el mundo adore a la primera bestia. Sé que muchos dirán que, no sé, que tal vez no les guste este programa o no les interese, pero tal vez que diga que no tengo bases históricas, sino lo que he dicho son pocas bases. Pero mi única base histórica es la palabra. Y es lo que yo puedo ver a través de ella. Queridos hermanos, queridos amigos, la palabra es una sola. No existe ni Nuevo Testamento ni Antiguo Testamento. El que lo hizo esto fue la Iglesia Católica, que dividió en la palabra. La palabra es una sola. Lo que existe es un nuevo pacto, y el nuevo pacto lo que hizo fue confirmar al primero. El nuevo pacto lo que hizo fue que el nuevo pacto fue que el pueblo de Israel volviera otra vez a cumplir con la ley de una manera más fácil, por medio de Yeshua, ya que no lo podía cumplir de un modo ceremonial. Entonces lo podía cumplir a través del Mashiach, a través de ese nuevo pacto, a través del Mashiach. Pero eso no significa que no vayamos a cumplir la ley. Muy sencillo. El pueblo de Israel cumple 613 leyes, el pueblo de Judá. Pero para el pueblo de Israel que perdió la ley, Mashiach tuvo misericordia e hizo un nuevo pacto con él para que cumpliera con la ley. Y aunque sea, cumpla con 10 mandatos, 10 mandamientos que él mismo escribió con el dedo de su mano. Los tiempos finales están cerca, mi querido amigo. La destrucción de este mundo muy pronto va a venir. Cuando oigas hablar de paz y de seguridad, vendrá la destrucción repentina. Así será. Y estamos oyendo hablar de paz, pero la palabra nunca dice que habrá paz, sino cuando oigas hablar de paz, vendrá la destrucción repentina. Yahweh los bendiga.